Entonces, mis amados hermanos, quiero que me acompañen para dar comienzo a esta porción de la Torá, en este parashá tan extraordinario del del capítulo 12 al 15. Y primero, antes de dar comienzo a la lectura, prepare por favor en su Biblia una porción del libro de Jeremías. Acompáñeme antes de que tengamos la oración, busque en su Biblia la porción del libro de Jeremías en el capítulo 9, verso 23, para dar comienzo a Levítico capítulo 12. ¿Estamos todos? Eterno Padre amado, gracias te damos, Baruch Hashem, por la presencia tuya, de tu Ruach HaKodesh en cada uno de nosotros, acompañándonos en esta maravillosa celebración del tiempo de reposo, el tiempo de Shabbat, en casa, a través de los medios, con todo nuestro corazón a ti agradecidos, eterno Padre. Gracias porque en medio de tantas circunstancias de muerte nos das vida. En tantas circunstancias de hambre nos das provisión, alimento. En tantas circunstancias de enfermedad hoy nos das sanidad. En tantas circunstancias de escasez hoy nos das provisión. Eterno Padre, tú eres bueno, siempre, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar estás con nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por permitirnos el privilegio de escudriñar la Escritura y que el mensaje hoy nos entregas a través de estos parashá de Tazria y Metzorá vengan a mi vida, a la vida de cada uno de mis hermanos que nos acompañan a través del internet en las naciones, a todo Israel, casa integral. Háblanos, Padre eterno, con toda sabiduría y entendimiento, de tal manera que nuestros corazones puedan discernir lo que has preparado hoy para cada uno de nosotros. Amén, amén y amén. Muy bien, ¿todos listos? En el libro de Jeremías, por favor, vamos a tomar este texto en el capítulo 9, verso 23. Observen este texto tan maravilloso como introducción a nuestra enseñanza. Así ha dicho Adonai: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Adonai, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Adonai. Dice el verso 25, he aquí que vienen días, dice Adonai, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Oh, amén, amén y amén. Dirá usted por un momento, si vamos a dar comienzo en el libro de Levítico, ¿por qué dimos esta lectura en el libro de Jeremías? Porque precisamente lo primero que el Eterno nos quiere transmitir hoy a nuestros corazones es que no podemos enaltecernos en nuestra propia sabiduría. No podemos enaltecernos en nuestra propia valentía. No podemos enorgullecernos en nuestra riqueza. Porque todo cuanto tenemos o todo cuanto hacemos o lo que somos única y exclusivamente es dado por Él, permitido por Él y toda la gloria le pertenece a Él. No a los hombres ni al reconocimiento personal. Saben, tengo que decirles esto con mucho respeto y viene a mi corazón. Pedimos que el Eterno nos hable y está hablando ya mismo a mi vida. De muy joven, adolescente tal vez, desde los 20 años y anterior a esos 20 años, siempre mi vida empezaba a pasar por circunstancias adversas, pero en medio de todas las adversidades, particularmente podía notar cómo se abrían puertas y se abrían puertas y se abrían puertas. Y a los 27 años, tal vez 28 años, pude notar cómo el Eterno había hecho en mi vida algo tan extraordinario, permitiéndome
avanzar en muchos aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto académico, en el aspecto social, en el aspecto egocéntrico. Y siempre decía, es que soy muy afortunado, soy muy de buenas. En todo lo que me propongo, todo me va bien. Hasta que un día, después de decir estas palabras, todo se vino al piso. Y empecé a perder esta oportunidad y esta oportunidad y esta posición y aquellas comodidades, etc. Y entonces entendí que nada de lo que había logrado económicamente, materialmente, socialmente, había ocurrido por mi propia fuerza, por mi propio entendimiento, por mi propia capacidad. Entonces pude entender que todo cuanto tenía única y exclusivamente viene de Él, como lo oramos cuando estamos en el tiempo de Havdalah. Tú eres la vid verdadera y yo soy un pámpano, y apartado de ti nada puedo hacer. Entonces esto nos trae, repito, a nuestra primera porción de la parashá para el día de hoy, la porción de Tazria. Sobre el tema de la porción de Tazria realmente no quisiera detenerme mucho. Ayer compartimos en el mensaje de Parashá en Familia algunos detalles de esta porción. Ustedes han visto los videos durante toda la semana. Y realmente la Torá en esta porción de Tazria lo que hace es ordenar, por ejemplo, para que las mujeres presenten un corbán cuando se produce el parto. Si es para un varón, entonces la mujer tendrá un tiempo de guardarse durante 40 días. Si es para una niña, la mujer se guardará durante 80 días. Y esto es interesante, lo explicamos en los parashat, en los mensajes anteriores. ¿Por qué para el niño tanto tiempo, para la mujer el doble de tiempo? Ahora solo quiero mencionar que durante ese lapso de tiempo del parto, la mujer está considerada, y el texto lo dice de una manera un poco peyorativa, está considerada bajo una condición de inmundicia. Dice puntualmente en el capítulo 15, verso 3, y esta será su inmundicia en su flujo. Pero realmente la palabra inmundicia allí, más que inmundicia, es la palabra impureza. Es decir, la mujer está en una condición de impureza. Por lo tanto, ella debía presentarse durante estos lapsos de tiempo para efectos de estar en un proceso de purificación, que ese proceso de purificación básicamente llegaba al momento del mitbet, y después del mitbet presentarse con el corbán, y posteriormente el sacerdote la elegía o la determinaba mejor como una mujer limpia. Esto es básicamente lo que nos empieza a hablar el parashá de Tazria. Entonces la Torá nos introduce en este parashá también el concepto de Sará. Y este concepto de Sará, que lo repito, se había traducido inicialmente como lepra, no la lepra que comúnmente conocemos, es decir, en el sentido en el que la piel, las partes de la piel se empiezan a descomponer, no en ese sentido de lepra. Veámoslo desde un sentido de vista espiritual, es decir, ha sido llamado como lepra, pero realmente es una enfermedad, es una situación que ataca no solamente a la persona, sino a las vestimentas de la persona o incluso el lugar de habitación que la persona tenga. Esto hace entonces que la persona viva una situación de atención porque algo debe estar pasando. Y es entonces cuando estas manchas blancas o verdes, en algún caso las conocemos como el moho, por ejemplo, empiezan a tomar lugar, y es así como tanto la ropa que se descompone o las paredes que se manchan o el cuerpo humano que se empieza a manchar también, entramos a considerar el aspecto de la lepra o del sará, y es así entonces como el coanín, el sacerdote, alista a la persona y la prepara durante una semana. Y si la persona durante esa semana no se recupera, no sufre cambios ante esas manchas, entonces debe ser confinado una semana más, y a lo cual después de este tiempo, si entra su recuperación, el sacerdote puede considerarlo ya como una persona limpia. Si nada de esto se sucede,
En el caso de una casa debe ser completamente destruida la casa, y al igual la ropa debe ser totalmente quemada, y el cuerpo de la persona debe ser, si es la persona, debe estar completamente aislado. Recordemos que aquí hay una característica interesante, y es que tal vez para el siglo de hoy, el momento que estamos viviendo con este tema de la pandemia, debería ser así. Las personas que son portadoras del virus, en el caso de la lepra, debían apartarse completamente, aislados a kilómetros de distancia, número uno. Y número dos, debían, si pasaban por algún tipo de lugar donde había otras personas, debían aludir con voz su condición de lepra y decir: soy leproso, soy leproso, soy leproso. Era una manera como se anunciaba a las demás personas: no se acerquen porque les puedo contagiar. Ahora, este tipo de circunstancia respecto de la lepra, vamos a verla en qué manera. No, repito, es la lepra como la conocemos en la enfermedad, sino una lepra que tiene un carácter específicamente en lo que decimos, en lo que hacemos. Así es que vamos a ver los detalles, y voy a empezar a compartir algunos aspectos muy interesantes que he podido estar estudiando, revisando, evaluando, y que he seleccionado una buena parte del material para compartirlo puntualmente con ustedes, porque no lo tengo en los videos que hemos grabado anteriormente y quiero que queden grabados para el tiempo en el día de hoy. En particular, cuando nosotros presumimos ser más que los demás, estamos incurriendo en un fenómeno de Sará. Entonces, cuando la Torá nos habla del Sará, nos identifica como personas portadores de una lepra, y la Torá nos prescribe la forma como podemos controlar esta propagación de la enfermedad. Sin embargo, esta teoría está basada en que el hombre debe cuidar siempre lo que habla, siempre lo que dice. Es de sabios callar, y ya veremos algunos textos respecto a este tema. Entonces, esta circunstancia de la lepra tiene algunos aspectos que debemos considerar, y voy a mencionarlos. Por favor, tome nota. Sé que tampoco tengo mucho tiempo, no me puedo extender en cada uno de ellos, así es que haré algunas de las menciones más básicas. Pero la Torá nos enseña 10 pecados o errores que podemos cometer y que traen como consecuencia a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar, a nuestra vida económica, a nuestra vida ministerial, a nuestra vida matrimonial, a nuestra vida familiar. Todo nuestro aspecto, todos estos elementos traerán consigo consecuencias. Número uno, voy a mencionarlos, algunos los detallaré, otros simplemente los mencionaré. Tal vez la pastora los pueda ir colocando en el chat para que los que no lo puedan tomar a tiempo lo puedan recibir allí. Número uno, servir a los ídolos. Servir a los ídolos es la primera característica, es una de las más críticas. Tú sabes, o ustedes saben, hermanos, hay 3 pecados que la Torá considera de máxima condición. Número 1 es la idolatría, número 2 es el adulterio, y número 3 es el tema del homicidio. Estos 3 conceptos, cuando hablo de adulterio, entre el tema del adulterio está el concepto del incesto o la perversión sexual en términos generales. Pero estos serían los 3 elementos más delicados que la Torá establece como pecado. Sabemos que no hay pecado mayor o pecado menor, pero estos 3 son excepcionalmente mayor que los demás. Entonces, la idolatría, como número 1, nos habla de servir a ídolos. ¿A qué ídolo podemos servir hoy? Probablemente usted me puede decir, amado hermano, que no tienes ídolos porque ya salimos de esa condición religiosa de tener ídolos o imágenes en nuestras casas, como tradicionalmente la religión tradicional así nos lo enseñó. Pero no solamente hablo de ídolos en el sentido de las imágenes religiosas, sino de ídolos en el sentido de afectos. Ídolo por mi esposa, ídolo por el esposo, ídolo por los hijos,
ídolos en el automóvil, ídolos por el trabajo, por el dinero, ídolos por el deporte, ídolos por los juegos de azar, idolatrías, vicios y otras condiciones. Por lo tanto, mis amados hermanos, la idolatría es la primera condición de tzorá, de lepra, que podemos traer a nuestra vida con consecuencias muy delicadas. Servir a ídolos no solamente desde el punto de vista físico, atención, sino también desde el punto de vista mental. Usted puede decirme por un momento, de manera mental, cómo influye el ídolo. ¿Saben? En la lectura, por ejemplo, de los libros. Hay muchas personas a quienes les gusta leer, maravilloso. Hemos siempre incentivado el concepto de la lectura en esta casa. Pero la pregunta aquí es, ¿qué tú lees? ¿Qué tipo de lecturas realizas? Si realizas un tipo de lectura o de literatura de nueva era o de azar o de cualquier cosa contaminante que al momento de leer incide en tu pensamiento y te provoca idolatría por esto, entonces estás formando un ídolo. Por lo tanto, la lectura que nosotros debemos considerar siempre, mis amados hermanos, es una lectura edificante, es una lectura que tenga que ver con la palabra, es una lectura que nos lleve siempre a profundizar. Hoy tenemos tanto material disponible, ¿saben, hermanos? Quiero compartirles justamente ahora, en ocasión de mi cumpleaños, y después de varios años de buscar y de buscar y de buscar en el mercado de la literatura toraica, logré por fin que me llegaran estos libros maravillosos, 5 libros de estudio de Torá, que los buscamos y los buscamos y los buscamos, y agotados, los pedí de Israel, los pedí de aquí, los pedí de allá, estuvieron a punto de enviármelos de Argentina, se complicó el viaje, etcétera, y al fin esta semana, amén, logré que me llegaran mis 5 libros de estudio de Torá, y los he estado desarrollando, los he estado estudiando, y de verdad estoy fascinado, apasionado en el estudio de esta enseñanza, porque tenemos mucho que aprender y por supuesto tenemos mucho que compartir, y hoy por primera vez compartiré de este libro de Vallicrat estos aspectos. Número 1, los ídolos. Este ejemplo de ídolos lo conocemos perfectamente cuando hablamos del famoso pecado del becerro de oro. Número 2, inmoralidad. Creo que no debo profundizar mucho en este aspecto, pero el pecado de la inmoralidad es un pecado, repito, severo, no solamente por la maldad inherente propiamente al acto mismo, sino también por los resultados que puede generar el nacimiento de un mamancer, que es una tragedia que puede ocurrir a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestra economía. Y esto, por ejemplo, si lo menciono de una manera práctica, recuerdo cuando ejercía mis labores en una entidad bancaria como director de seguridad, me veía en la responsabilidad de adelantar las investigaciones internas de la entidad cuando se presentaban fraudes. Y cuando se presentaban los fraudes internos, debía conversar con las personas, con los empleados, conversar en el sentido de investigar el tema. Y cuando descubría la razón por las cuales se sucedían los fraudes, normalmente los jóvenes o las jóvenes me decían, lo hice porque realmente quería tener una mejor vida, comprar mejor ropa, comprar un mejor celular, porque anhelaba pagar mi estudio, mi universidad, los recursos no me daban y decidí un día meter la mano, como se dice tradicionalmente, meter la mano en la oficina y tomar dinero. Entonces, estos tipos de inmoralidad, actos inmorales que nos llevan al robo, al hurto, al fraude, al mentir como concepto de inmoralidad, o como concepto de inmoralidad, lo dije, de los 3 niveles más delicados de Torá, la inmoralidad de carácter sexual. Hoy hablamos y vemos que el mundo se debate en medio de una inmoralidad sexual absoluta, con todo tipo de pecaminosidad a todo nivel.
prostitución, homosexualismo, lesbianismo, lascivia. Estamos hablando de relaciones sexuales hoy de seres humanos con animales. Estamos hablando de todo tipo de perversión. Hemos visto los casos de otras naciones donde hombres de mayor edad contraen matrimonio y para ellos es normal dentro de su religión, con niños o niñas menores de edad, y el caso contrario también, etcétera. Todo un concepto de inmoralidad. Así es que en la inmoralidad vemos un ejemplo muy interesante. Lo conocemos todos en el libro de Bereshit, capítulo 12, verso 17. Cuando Abraham y su familia viajaron a Egipto, recuerden esto, el faraón, ¿qué hizo? Tomó en calidad de secuestro a Sara, la esposa de Abraham, pero la tomó con un propósito inmoral. La tomó con un propósito inmoral y por lo tanto, ¿qué hace Hashem ante este tipo de circunstancias? Envió a Faraón una lepra que lo apartó posteriormente y evitó que este hombre inmoralmente atacara a Sara. Punto número 3, el homicidio o el asesinato. Si bien el cielo puede perdonar a un asesino, su arrepentimiento y techuvá no revivirán a la víctima. Por lo tanto, para expiar un delito irreparable, el asesino deberá padecer una enfermedad de Sará y el sufrimiento el sufrimiento propio que lleva el estar siendo víctima de esta condición de Sara. Allí no voy a detenerme, hay varios textos bíblicos en la historia de David y demás que nos hablan sobre este tema. Número 4, las blasfemias con respecto al Todopoderoso. ¡Wow! Saben, hermanos, nosotros como pastores, cuando producimos este material para ustedes, ustedes saben que todo el parachá en familia, estudio bíblico devocional, el estudio maná, las 7 llaves de plenitud matrimonial, los mensajes de Shabbat, todo nuestro material se presenta a través de las redes sociales, en los canales de YouTube, en los canales o en la página de la congregación. Y por supuesto muchas personas en el mundo los ven. Muchos nos dan una palabra de bendición y lo bendicen y dan gracias. Pero no falta uno que otro por allí. Dijo la hermana Elsa en estos días, entró un satán a la página y estaba saboteando la página. Y no faltan estos hombres que ocasionan daño y blasfeman el nombre de Hashem, blasfeman los ministerios tanto del pastor como de la pastora, blasfeman los temas que tratamos y hablan de una manera absolutamente irreverente respecto a lo que es el estudio de la Kadosh Torah. Por lo tanto, esta blasfemia al Todopoderoso es un pecado de los que con mayor frecuencia ocasiona la condición de Sará en la vida de una persona. Y por favor, hermanos, este mensaje es un mensaje, si puedo utilizar la palabra, de exhortación. Por favor, recíbanme este mensaje hoy, amados hermanos. No puedes vivir una vida como creyente, creyendo que estás haciendo lo correcto, cuando tus actos demuestran lo contrario. Y cuando vives una vida en una condición de metzorá, de lepra, todavía te preguntas, ¿y por qué vivo bajo esta condición? Pues hoy es un día de evaluar en qué área estamos fallando al hablar, al decir, al escuchar. ¿En qué área estamos fallando? Número 5, el robar al público. Y esto es interesante porque lo vemos todos los días. Por ejemplo, cuando se sobrecargan los precios de los productos o de los artículos que se venden. Hoy hablaba con los hermanos en Colombia, una mascarilla que podría costar, no sé, voy a decirlo en dólares, $3, un tapabocas que podría costar $3, hoy vale $20. Y esa es una manera de robar al pueblo, es una manera de engañar, pero hay muchas maneras de engañar. Cuando tú tienes un elemento en venta, sabiendo que está en mala condición, sabiendo que lo que has hecho posiblemente sea maquillarlo, y engañas a la persona diciéndole que está en excelente condición, que es, como dicen los hermanos de Cuba, nuevo de paquete,
cuando tú sabes que no es así, estás cometiendo un pecado que trae como consecuencia a tu vida la metzorá, la lepra. Muy bien. Número 6, cuando desempeñamos nuestras funciones que no están permitidas. Por favor, cuando tú ocupas el lugar que no te corresponde, cuando tú quieres desarrollar actividades que son propias de otro tipo de persona y sin embargo tú las ocupas, deseas ocuparlas o haces lo necesario para que la persona que está allí desaparezca de la historia, de tal manera que tú puedas usurpar, ocupar ese lugar. Muchos ejemplos tenemos y particularmente cuando, por ejemplo, se da el caso del ministro que viene y dice, saben, yo puedo hacerlo mejor de lo que el pastor lo está haciendo, yo estoy pensando que los pastores no dirigen adecuadamente, yo estoy considerando que la congregación debería tener un cambio y el cambio es que voy a abrir otra obra y yo me voy con la gente y me llevo a cuantos puedo, y esa manera de usurpar las congregaciones, wow, es un tema muy, muy conocido. Número 7, engañar. Engañar lo podríamos explicar de muchas maneras. ¿De qué manera tú engañas? ¿De qué manera tú engañas a la gente que te rodea? ¿De qué manera te engañas a ti mismo? ¿De qué manera puedes engañar a la gente que no te conoce? Y esto tiene que ver muchísimo con el aspecto de personalidad. Ya voy a entrar un poco más adelante en este texto. Por ahora, repito, solo los estoy mencionando. Ahora, el número 8. Por favor, hermana Pili, estás enviando cada uno de los ítems, los estás enviando para que los hermanos los tengan allí. El número 8, Lashon Hara. Por favor, escríbelo. Lashon Hara. Lashon Hara significa hablar mal. Ahora, tenemos 3 tipos de Lashon, entre otras cosas. Lashon Hara, hablar mal. Lashon Top, hablar bien. Y Lashon Kadosh, hablar de manera toraica. Son 3 aspectos. Los voy a detallar un poco más adelante. Pero por ahora, Lashon Hara. El pecado de Lashon Hara solía ocasionar Sará en su forma más extrema. Mire, hermanos, Lashon Hara es hablar mal, calumniar, chismear. Eso es Lashon Hara. Lastimosamente, si usted observa de todos los músculos del cuerpo, que se encuentran de manera vertical. Nuestro cuerpo es un cuerpo erecto, vertical. El único que mantiene posición horizontal es la lengua. Y la lengua se encuentra en una posición de reposo. Eso hace que la lengua tenga la facilidad de movimiento. Por eso hay gente que dice, es que esta boca mía, no me puedo callar, es que no puedo quedarme callado, es que todo lo que escucho lo tengo que decir. Impresionante. Ahora, cuando tú hablas, puedes hablar Lashon Top, hablar bien, puedes hablar Lashon Kadosh, hablar toraicamente, con santidad, o puedes hablar Lashon Hara. Y lastimosamente la personalidad del ser humano siempre lleva la tendencia a hablar mal de alguien, hablar mal de la congregación, hablar mal del pastor, hablar mal del alcalde, hablar mal del gobernador, hablar mal del presidente, hablar mal del médico, del psicólogo, del odontólogo, de todo el mundo. Aquí se habla mal de todo el mundo. Se habla mal del oficial de policía, se habla mal de quien se cruce por el camino. Aquí se habla mal de todo. Se habla mal del restaurante, de lo que comemos, se habla mal de los servicios, si nos cobran el servicio de la luz, si no nos cobran, si el internet funciona, si no funciona, de todo hablamos mal. Y observen, cuando hablamos mal hay 3 víctimas. ¿Quiénes son? Primero, la persona que está hablando mal es víctima de la condición más alta de Sará. Es decir, la lepra más dañina llega a la persona que hace Lashon Hara, que practica Lashon Hara, que habla mal, que calumnia, que difama, que chismea. Eso es la condición más alta de Metzorá. Número 1, la primera persona es víctima, el que lo dice. Número 2, el que lo escucha. Pero por favor présteme mucha atención.
La primera víctima de la Lashon Hara es el quien habla. Número 2 es quien lo recibe. Pero quien lo recibe es sujeto de doble porción de zarat respecto del que lo dijo. ¿Lo pude decir bien, hermana Pili? ¿Usted me pudo comprender lo que estoy diciendo? Pregunto pues porque quiero que los hermanos me digan si estoy hablando claramente. Quien habla mal, quien difama, quien calumnia, recibe zará. Pero quien escucha recibe el doble de zará que quien lo dijo. Es decir, que produce más lepra escucharlo que decirlo. ¿Puedo explicar esto? Usted me puede decir, pastor, explíquelo por favor. Con mucho gusto lo voy a explicar. Escúcheme. Si alguien se acerca a tu vida, a tu casa, y te propone un tema para hablar de alguien, es decir, de la Lashon Hara de alguien, para difamar, calumniar o chismear de algo o de alguien, y tú no lo escuchas y tú le dices, mira, perdóname, yo te aprecio mucho, pero la verdad, en mi casa yo no permito que se hable de estos temas de nada ni de nadie, en mi casa. En mi vida personal no soy partícipe de esos tipos de comentarios. Por favor, no me contamines, no vomites tu Lashon Hara en mi vida. Si todos lográramos hacer esto, de tapar nuestros oídos para no escuchar al que difama, al que calumnia, al que murmura, al que critica, al que chismea, entonces ese chismoso no tendría labor. ¿Me captaron esto? ¿Lo captaste? ¿Estás aquí? Ok. Observen. Si el que escucha a alguien de la Lashon Hara tapara sus oídos, el que está hablando no tendría con quién hablar. ¿Me captaron esto? Y número 3, número 1 es quien lo dice, número 2, quien lo recibe, y número 3, de quién se dice. Porque cuando tú dices algo de alguien y alguien te escucha, ese alguien que te escucha lo va a transmitir, es un virus que se extiende y por supuesto causará mucho daño a la persona de quien se está hablando el comentario. Esto hablamos en familia sobre este tema. Es impresionante cómo se dice que el primer lugar donde el virus del coronavirus aparece en la China, por allá en la parte oriental, y repentinamente empieza a afectar Italia, España, los países en Europa, luego Estados Unidos y ahora vamos bajando México, Ecuador, Perú, etcétera. Y las condiciones son impresionantes, pero usted tiene noticias de Australia, de Uganda, en África, en todos estos países, en la India, cómo se está sucediendo. No tenemos mucha estadística de lo que está pasando en todas estas naciones, pero las muertes son a miles de gentes, porque el virus se extendió por todo el planeta. Ahora, asimismo actúa el Lashon Hara. Se extiende a la velocidad de la luz. Si usted sabe cuál es la velocidad de la luz y sabe que la velocidad de la luz es tan extremadamente rápida, no se imagina cuán rápida es la velocidad de la calumnia, la velocidad del chisme, la velocidad de la Lashon Hara. Me demoré mucho en este punto, creo que sí, y apenas lo voy a completar un poco más adelante. 9. Actuar de forma miserable y de mala manera produce zará. Actuar de manera miserable y de mala manera. Esto es lo que se conoce comúnmente en el mundo como el mal de ojo. Cuando una persona, teniendo la posibilidad de prestar un servicio, de ayudar, de servir a alguien, dice, no lo tengo, no puedo, no sé, no estoy en condiciones. Esto me recuerda la historia del niño que le dice al papá, el papá al niño, hijo, ve donde el vecino, dile al señor Juanito que me preste su martillo, que lo necesito para un trabajo. Entonces el niño va donde su vecino y le dice, don Juanito, papá necesita un martillo, que si por favor puede prestar su martillo. Y Juanito le contesta, lo siento, dile a tu papá que no presto mi herramienta, lo siento, no le puedo facilitar el martillo. El niño regresa y le dice, papi, el señor Juan dice que él no presta su herramienta, que no la puede prestar y que no la presta. Y contesta el hombre, qué hombre tan miserable y tacaño él. Finalmente, voy a utilizar el mío. El que lo entendió, lo entendió. Número 10. El número 10 es jurar en vano.
Y jurar en vano, si usted observa cada uno de los que he mencionado, muchos de ellos tienen que ver precisamente con los mismos mandamientos que tenemos. Jurar en vano, cuando una persona jura en vano, está ingiriendo en una transgresión, y esa transgresión tiene que ver, repito, con el concepto de lashon hara. Muy bien, estos principios básicos los he mencionado por lo siguiente, hermanos. Cuando las parachá que tenemos en turno hoy, Tazria y Metzorah, nos hablan de pureza e impureza, bueno o malo. Y la palabra dice, yo te doy a escoger, amado hermano, te doy a escoger entre la vida y la muerte. Te doy a escoger entre la bendición o la maldición. ¿Y puede usted creer, hermanos, que hay gente que escoge la muerte? ¿Puede usted creer, hermanos, que hay gente que escoge la maldición? Porque para escoger la bendición o para escoger la vida, usted tiene que ser obediente, sujeto a la palabra. Y hay gente que dicen, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, porque mi vida la manejo a mi manera, como a mí me parece y como yo creo que se tienen que hacer las cosas. Nosotros vivimos en una nación multicultural. Y aquí hemos aprendido a conocer cada cultura. Culturas de México, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Brasil, de Perú, de Costa Rica, de Panamá, de Cuba. Y cada quien en cada revolú que tenemos de todos los países, decimos, a mí me parece que las cosas se hacen así, porque en mi país yo las hago así. Pues si seguimos pensando así, entonces yo te doy a escoger entre la bendición o la maldición, entre la vida o la muerte. Tú decides, porque para eso tenemos el libre albedrío, y tú puedes darte el privilegio de escoger lo que el Eterno quiere. ¿Qué el Eterno quiere para nosotros? El Eterno para nosotros quiere que escojamos la vida, para que vivamos una vida bien, de bendición. Y escoger una vida de bendición significa que debemos someternos a un proceso en la palabra. Es comprometernos con los misbot, comprometernos con la enseñanza, comprometernos a vivir una vida bien para mí y para quienes me rodean. Entonces, si alguien habla, 4, 5 y 6, perdón un segundo, a ver, 4, 5 y 6, gracias, con mucho gusto. Vamos a regresar un momento para repetir 4, 5 y 6, la pastora no los alcanzó a escribir. 4, 5 y 6. Blasfemias con respecto a la palabra, el número 4. El número 5, cuando se roba en público, robar en público. Miren, hablando de robar en público, recordé otro ejemplo. Con todo respeto, hablando de robar en público, porque alguien me preguntó aquí, robar en público no lo entendí muy bien. Miren, un ejemplo. Espero que entre los que están recibiéndonos ahora, pues si hay vendedores, una de las profesiones más importantes del mundo es ser vendedor. Ser vendedor, ¿verdad? Saber vender. Pero atención, para ser vendedor también, en la mayoría de los casos, se les enseña a los vendedores que para lograr una venta hay que engañar y vender un producto con toda la mejor condición. Usted sabe, cuando va a comprar una casa, el realtor que dice, la casa está ubicada en una posición excelente, escuelas, centros médicos, el gym, tenemos todas las comodidades, el transporte, el clima es maravilloso, esta casa goza con los privilegios, y nos venden un palacio. Usted lo compra creyendo que el vendedor le ha ofrecido la mejor oportunidad. Después de unos 2 meses de usted estar en ese palacio que compró porque escuchó a un vendedor que le ofreció algo maravilloso, encuentra que los techos se caen, el piso se desfonda, las puertas no funcionan, el agua nunca llega, la corriente eléctrica se cortó. Pues te engañaron, es decir, te robaron y te engañaron porque te vendieron algo que no era lo correcto. Número 6, desempeñarse en funciones que no le permiten, es decir, usurpar. ¿Te faltó alguno? Hasta ahí ya vamos bien. El 7, sí, el engaño. Muy bien, avancemos. Cuando hablamos de lashon hara, se considera que alguien está negando al Todopoderoso. Escúchame esto, por favor. El pecado de lashon hara es tan extremadamente delicado, tan delicado, que se considera que cuando una persona ejercita esa libertad de lashon hara impertinentemente, se considera tan delicado que es algo así como negar
a nuestro Padre eterno que está con nosotros. Por lo tanto, transgredimos, cuando hablamos en Lashon Hara, transgredimos completamente el principio fundamental de la palabra, que es el amar al prójimo, el respetarlo. Y entonces, para poder tener comunidad y coexistencia, necesitamos hablar bien, decir bien, no maldecir, sino hablar bien y bendecir a quienes nos rodean. Ahora, todo lo que nosotros estudiamos de palabra, de Biblia, de Torá, es por la Gesed, por la bondad, y porque la bondad nos lleva a amar, repito, al prójimo, y de esta manera nosotros lograremos entrar a un mejor nivel de vida en familia, en comunidad, en congregación. Mire, hermanos, le compartían una enseñanza alguna vez en uno de los mensajes aquí en la congregación. Viene a mi memoria esa historia. Entra una mujer por primera vez a una congregación, está el pastor en la plataforma, los ministros de alabanza, y la joven que hacía el canto de la alabanza se acerca al pastor y al oído le dice: pastor, esa mujer que acaba de entrar, la mujer de camisa, de blusa rosada, por favor, pastor, ella viene por primera vez a esta iglesia, téngale mucho cuidado, pastor, porque es una mujer perversa, es una mujer que yo conozco y tiene una trayectoria terrible, es una condición, una mujer, pero mejor usted ni se le acerque, pastor, porque le puede causar muchos problemas. El pastor se inquietó con la situación. Al terminar la reunión, él se acercó a esta persona, le saludó, le dio la bienvenida y le preguntó de dónde venía, cuál un poquito de su historia, y esta mujer le dijo: pues he venido porque me enteré que la joven que canta en esta iglesia, yo la conocí, nosotras trabajábamos en las calles como prostitutas y ahora me cuentan que ella vive en esta congregación y que ahora es una creyente y que canta en el grupo de alabanza, y por su testimonio yo he venido. Es decir, no podemos estar hablando de otros porque posiblemente tenemos muchas cosas dentro de nosotros que otros también conocen. ¿Estamos hasta aquí? Muy bien, avancemos. Voy a ir a la segunda parte del texto y voy a tomar el nuevo texto que he recibido. Muchísimas gracias, de verdad estoy muy contento y agradecido con el Eterno por el regalo maravilloso, porque vamos a hablar ahora del concepto más en detalle de lepra. Y voy a mencionar algunos aspectos interesantes. Repito, no es la lepra como la conocemos puntualmente, pero sí hay algunos aspectos que quiero resaltar aquí. Observen esto, Proverbios capítulo 10, verso 9. En la multitud de palabras no se ausenta la transgresión. Leámoslo en otra versión. Acompáñeme por favor al libro de Proverbios. Pastora, ¿usted me está haciendo señas de que ya vamos a terminar? Sí, porque la verdad es que estoy empezando. Entonces, pues, me preocupa un poquito que me digas que ya casi, porque apenas estamos empezando. Libro de Proverbios, acompáñame un momento, por favor, al libro de Proverbios en el capítulo 10 y en el verso 9. Proverbios capítulo 10, verso 9. Voy a leerlo en esta versión, a ver esta versión cómo lo dice. Proverbios capítulo 10, verso 9 dice: el sabio de corazón, verso 8, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Verso 9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿De qué nos está hablando aquí la palabra? De Lashon Hara. Entonces, vemos que los sabios se mantienen siempre en silencio. Por favor, dígalo esto. Dice la pastora, escríbamelo en el chat. Un sabio se mantiene siempre en silencio, porque el que habla mucho, peca mucho. Quien habla mucho, peca mucho. Así es que procure mantenerse en silencio. Eso es de sabios. Uno de los sabios, voy a leer esta historia muy pequeña, muy interesante. Uno de los sabios se mantenía bastante callado por ser que no hablaba ni una palabra que no fuera digna de ser dicha. Por lo tanto, hablaba bastante poco y fue cuestionado: ¿cuál es la causa de tus asiduos silencios? Y él respondió: he analizado todos los diálogos y he encontrado que se dividen en 4 categorías. Hay 4 categorías para que entendamos la importancia de hablar oportunamente, debidamente, kadosh, y no inapropiadamente. Primera condición:
La primera es una completamente expresión nociva, sin ningún provecho, tal como las maldiciones de las personas o malas palabras o cosas por el estilo, que el que las dice comete una gran tontería. La primera manera como la gente habla es hablar con vulgaridades, con obscenidades, palabras sin sentido, dichos populares y cosas de carácter cultural que no tienen ninguna importancia en una sana conversación. ¿Cuánta gente tú conoces aún hoy en el ministerio que hablan tonteras, perdón que utilice esta expresión, que hablan cosas sin ninguna importancia y peor aún, que sueltan palabras de nuestras culturas, de nuestros países, que son fuera de sentido? Miren, es interesante que una palabra dicha en Colombia puede considerarse normal, pero esa misma palabra dicha en México puede considerarse no solamente vergonzosa, sino extremadamente vulgar. No voy a dar un ejemplo porque hay muchos y sé que hay hermanos de México y hermanos de Colombia y alguien va a decir, pastor, ¿cómo a usted se le ocurre decir semejante barbaridad? Pero en una ocasión, estando nosotros visitando una congregación aquí cerca, los hermanos de Costa Rica saben, en la ciudad de Lincoln, estábamos allí en la congregación recibiendo el mensaje. El pastor invitó a una hermana de la congregación, una señora de Costa Rica, que debía presentar un testimonio, muy interesante el testimonio, y cuando la hermana comentó el testimonio y la historia de su hija y esto, de pronto soltó una palabra que para nosotros colombianos es una vulgaridad, una perfecta vulgaridad. Y la repetía y la repetía y la repetía y la repetía y nosotros miramos, mi esposa y yo, pero qué barbaridad, pero que esta señora que está diciendo en el púlpito. Bueno, pero pues entendimos, es un testimonio. Cuando terminó su testimonio y al terminar la reunión allí, preguntamos con los hermanos de Costa Rica por qué la hermana mencionó esta palabra. Tal, no la voy a mencionar porque no sé si Camilo tiene ahí el... Pero cuando preguntamos, alguien nos dijo, no, eso en Costa Rica significa llorar. No, no la voy a decir. No puedo decir la palabra. No la puedo decir porque si los hermanos de Colombia me están escuchando ahora mismo y yo digo esta palabra, decir, pastor, ¿cómo le ocurre a usted en el púlpito decir semejante vulgaridad? Pues para Costa Rica significa llorar. Y entonces para ellos no es vulgaridad, pero para mi país y para mi cultura y para mí, sí. Entonces no la puedo decir. Averígüelo si puede. Muy bien. Entonces la primera característica es cuando se habla de una manera totalmente nociva. Número 2, la segunda. Tiene un perjuicio por un lado y un beneficio por otro, como hacer halagos a las personas. Por un lado, el alabado y los que le escuchan aprenden que está bien hacerlo, pero por otro lado, ese halagado es algo que va a encolerizar al enemigo de aquel individuo y buscará perjudicarlo. Por ese motivo es preferible abstenerse de este tipo de diálogos. En nuestros países normalmente decimos la gente que se pilla mucho. Cuando empezamos a halagar a alguien solo por buscarle un interés y tratar de compensar. Número 3, son aquellas cosas que no tienen ningún provecho ni ningún daño. Tal es el caso de la mayoría de los diálogos de las personas comunes, como por ejemplo, cómo fue construida tal muralla o cómo fue construido el portón o cómo se describe la belleza de tal persona o la cantidad de torres de una ciudad. Son cosas que relativamente pueden no tener ningún tipo de importancia ni cultural, ni histórico, ni académico. Y la cuarta categoría tiene con aquellos diálogos cuyo contenido son útiles en su totalidad, como aquellas conversaciones de temas importantes, de sabiduría, de buenas cualidades, de la moralidad, de las necesidades básicas del ser humano, o como aquellas cosas necesarias para mantenernos con vida, para preservar la salud, para mantenernos en una buena armonía de familia, temas apropiados para hablar. Cada vez que escucho o participo de una charla, evalúo, analizo el tipo de conversación. Si corresponden a esta cuarta categoría, entonces participo de la conversación. Pero si pertenecen a alguna de las anteriores, no me interesa, por lo tanto, mantengo en silencio. ¿Qué quiere significar esta maravillosa parte del texto? Pues simplemente que cuando nosotros escuchamos a gente hablar y hablando barbaridades, lashon hará, lo primero que tenemos que hacer es ausentarnos, mantenernos callados, no ser partícipes de ese tipo de apreciaciones. No es mi tema, no es mi categoría, no es mi nivel. Pero ¿qué sucede cuando alguien está hablando el chisme?
lastimosamente, cuando alguien dice el chisme, dice, oiga, hermano, un momentico, cuente, pero cuente bien, hermano, ¿qué fue lo que pasó? Y todos, ¿y qué fue lo que pasó? Oiga, ¿cómo así, verdad? ¿Y usted estaba y usted vio? No, pues yo no vi, pero me contaron. ¿Y qué más le contaron? Y empezamos a formar parte de un tema en el que nunca debíamos estar porque estamos siendo contaminados de Sará. ¿Vamos bien? Ok. En este proceso, cuando nosotros hablamos de estas tres características, se dividen en 5 géneros. Primero, la primera categoría, aquellos temas que son un precepto, se incluyen la lectura de la Torá, un estudio de la palabra, son preceptos específicos y hablarás de ellas, como dice el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Harás el punto más importante porque estamos hablando de la Torá. Segunda característica, la categoría de aquellas que no están vedadas para hablar, como por ejemplo un falso testimonio, la mentira, que nos están vedadas para hablar, como el falso testimonio, la mentira, las habladurías, las maledicencias, las malas palabras. Todo esto son temas que no podemos considerar. Bueno, tercero. La tercera clase se refiere a las conversaciones despreciables. Hay conversaciones totalmente despreciables, mi amado hermano. Conversaciones son tan despreciables que, repito, tu santidad, tu moralidad, tu educación y tu nivel espiritual no te permiten estar ahí. Tú no puedes estar ahí. Nadie puede venir a tu casa, a tu vida, con este tipo de conversaciones miserables, despreciables, que te lastimen y te contaminen de Sarat. Es a donde quiero que llegamos. Son conversaciones que no tienen ningún tipo de provecho a nosotros, ni en lo bueno, ni en lo malo. Es decir, que para nada, no traen conmigo ningún beneficio. La mayoría de estas cosas que se cuentan acerca de lo que ocurrió no tienen realmente ningún beneficio para mi vida, sobre las circunstancias que otras personas han vivido, etc. La cuarta categoría pertenece a aquellos diálogos deseados, es decir, cuando se habla acerca de la importancia, el elogio de una buena cualidad, de las relaciones entre las personas, conceptos de moralidad, contrario a denigrar de las malas cualidades de las personas. La quinta categoría consiste en tener charlas permitidas, se refiere a aquellas cosas que le son lícitas hablar para efectos de tener comercio, para efectos de tener manutención, para efectos de alimentos, bebidas, vestimentas, cosas necesarias para la subsistencia. Todo esto lo está permitido. No obstante, esta categoría no es ni deseada ni despreciada. Si lo desea, puede hablar sobre estos asuntos todo lo que quiera, o si así lo prefiere, puede no hablar nada sobre estos temas. Muy interesante. Bueno, el tema es extremadamente extenso, pero voy a resumirlo en este punto. La maledicencia, vamos cerrando aquí, la maledicencia es lashon hara. Por favor, repítalo conmigo. Maledicencia es lashon hara. Cuando se relacionan los errores o defectos de un individuo o se desprecia a todo el pueblo creyente mediante cualquier tipo de humillación, a pesar de que en efecto el humillado realmente posee ese defecto que fue relatado, pues la maledicencia no se trata de decir cosas de una persona que no sean verdad, pues cuando es verdad, esto se denomina calumnia. Motzib Shem Rat al Javero, sacar un mal nombre a su compañero. Mas la maledicencia es humillar a un individuo con cosas que no son verdad. Tanto el que las dice como el que las escucha están cometiendo transgresión y son sujetos de Sará. El que la dice, el que la oye, aquel que la dice el defecto, más aún ha dicho, el que escucha la maledicencia peca más que el que la dice. Ya lo había mencionado. Esta historia cierra con un punto muy interesante. Atención. El polvillo de la maledicencia. Por ejemplo, hablar de los defectos de una persona sin especificarlos. Así dijo el rey Salomón con respecto a este tema. A veces la persona, sin darse cuenta, transmite a los demás algún tipo de defecto de un compañero, siendo otra la intención. Esto suele suceder con tanta frecuencia. A ver, voy a tratar de colocar un ejemplo. Alguien viene a la congregación con alguno de nosotros y de pronto dice,
bueno, yo me estaba congregando en la iglesia tal, de la ciudad tal, y de pronto el de la Shonara dice, en ese lugar, ay, con las cosas que pasan en ese sitio, lo que me han contado pues de ese lugar. Estamos hablando Lashon Hara. Bueno, no era mi intención ofenderlo, hermano, perdóneme, no era mi intención ofenderlo. Lo que pasa es que he oído unas cosas de ese sitio. ¿Qué razón, motivo, circunstancia tienes para dar este tipo de opiniones que no traen más que zará a tu propia vida? Entonces, el punto al que nosotros estamos llegando es, no sé si realmente todos los hombres que estamos hoy en la vida entendemos que la gran mayoría de las consecuencias de nuestra vida tienen que ver con lo que decimos, con lo que expresamos y la manera como pensamos. Decíamos en nuestro parachá en el día de ayer, Romanos, libro de Romanos, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de hablar. Hermanos, cada vez que hacemos mención con nuestros labios sobre asuntos inapropiados, sobre temas perversos, sobre temas inmorales, aún los chistes, ¿saben, mis amados hermanos? En mi juventud de muy niño, 16, 15 años, me invitaban a muchas reuniones mis vecinos, amigos y demás, porque tenía una agenda con más de 4,000 chistes. De esos 4,000 chistes, créanme que el 70% eran chistes totalmente doble moral, pervertidos. Pero era lo que a la gente le encantaba. Y me invitaban a las reuniones y me colocaban una silla en el centro de la sala y lo que tenía que hacer era contar los chistes y entre más perversos, la gente más se divertía. Oh, eso es atractivo, la gente me buscaba, la gente me reconocía. Pero con el paso de los tiempos y entendiendo el principio y el fundamento de la palabra, nos damos cuenta que eso no tiene sentido. Sin embargo, algún día en algún lugar, no sé si fue en Dallas, en Texas, un hermano, un consiervo muy interesante, compartimos algunos chistes, ahora chistes para creyentes, chistes santos, si puedo utilizar la palabra, chistes saludables, chistes de armonía, de pureza en lo que hablamos. Y tenía ya mi agenda también con bastantes chistes de carácter saludable. Y cuando los compartimos allí, este hermano se acercó y me dijo, pastor, por muchos años no me había reído tanto como me he podido reír hoy. Por favor, nunca pierda el gozo, ese talento, ese don que Dios le ha dado. Así es que voy a cerrar con 2 chistes. ¿Le parece bien, hermana Pili? La pastora Pili ayer en el parachá me dijo, ¿por qué no me contaste el chiste de la vaca? Te voy a contar el chiste de la vaca. ¿Cuál es el animal más antiguo que conocemos? La vaca. ¿Por qué la vaca? Porque está en blanco y negro. ¡Ay, qué chiste tan saludable!, ¿verdad? Otro chiste. Pastora Pili, ¿sabes tú cuál es el primo? ¿Cómo se llama el primo de Bruce Lee? El primo de Bruce Lee. ¿Sabes quién era Bruce Lee primero? Bueno, para los que saben quién era Bruce Lee, ¿cómo se llamaba un primo de Bruce Lee? Muy bien, se llama Brócoli. ¿Ven? Qué chistes tan saludables y nos podemos reír y podemos disfrutar hablando saludablemente. Por favor, hermanos, Parachá Matazría y Parachá Metzorá nos habla de que todo cuanto digamos, Hebreos capítulo 4, verso 12, el poder de la lengua. Tú tienes el poder para vivir una vida de santidad en lo que dices o tienes el poder de traer toda la maledicencia, todo el polvillo de la maledicencia a tu vida, a tu hogar, a tu familia, a tu economía, a tu salud. Cuida lo que dices y serás bendecido. Mis amados hermanos, muchísimas gracias. Espero que hayan podido recibir una palabra en este día y mucho tema. Tenemos mucho tema que tratar, pero por ahora este ha sido el tiempo y este ha sido el mensaje. Muchísimas gracias. Amén. Adonai.